nombre es Miguel Ángel Bautista Camacho, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, campus de Acalco. Y hoy les voy a hablar sobre algunos libros que están vinculados sobre lo que es la materia de humanismo y un poco sobre lo que es formación cívica y democrática. Pero bueno, para conocer un poco más sobre el humanismo aquí en México, hay algunos libros que pueden ser de su interés. Por ejemplo, uno de los más destacados es el análisis de José Vasconcelos, quien integró la ciencia y la filosofía en su visión educativa y cultural, buscando un desarrollo espiritual más allá de lo material y de lo pragmático. Su obra se enfoca en una educación que combine la técnica y los valores estéticos, proponiendo una visión holística del conocimiento y la realidad. Bueno, otro libro relevante es Significación política y cultural del humanismo iberoamericano en la época colonial, coordinado por Ambrosio Velasco López. Aborda un poco sobre la influencia del humanismo en el desarrollo político y cultural de México durante la época colonial. Estos dos libros visualizan una visión profunda de cómo el humanismo ha moldeado la filosofía y la educación en México a lo largo de su historia. Pero ahorita nos enfocaremos en el segundo libro, que es Significación política y cultural del humanismo iberoamericano en la época colonial. Este libro fue escrito en el año 2008. Ya mis compañeros les explicarán más a detalle sobre el contenido o más a fondo sobre lo que es el libro. Muchas gracias y eso sería todo de mi parte. Soy Selene Cano León y hablaré de la significación política y cultural del humanismo iberoamericano en la época colonial de Ambrosio Velasco. Esta obra es fundamental para comprender el desarrollo humanista de la influencia en América Latina, especialmente en México, en la época colonial. Este libro examina cómo las ideas humanistas importadas de Europa se adaptan y transforman en el contexto iberoamericano, así afectando en la cultura y en la educación. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Arely Dominga de la Cruz. Hoy les voy a hablar sobre un libro que es relevante y el cual es el significado de la política y la cultura del humanismo iberoamericano en la época colonial, que si bien el coordinador de Ambrosio Velasco López, que aborda la influencia del humanismo en el desarrollo político y cultural de México durante la época colonial. Y pues si bien les voy a hablar sobre la influencia en la educación y la política, que pues si bien es uno de los mayores impactos del humanismo en América colonial, que fue en el ámbito educativo, las universidades y las escuelas establecidas durante esta época promovieron una educación basada en los principios humanistas, que enfatizaban y del desarrollo integral del individuo a través de estos estudios, que de las artes liberales y la filosofía y las ciencias. Velasco explora cómo esta educación humanista influyó en la formación de los líderes políticos y pensadores que jugaron roles cruciales en la administración colonial y en la eventual independencia de las naciones latinoamericanas. Buen día a todos, mi nombre es Nayeli Chamorro, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Academia Multidisciplinaria Campus de Acalco, de licenciatura en Derecho. Les explicaré acerca de la influencia que hay entre la educación y la política. Se dice que uno de los mayores impactos que tuvo el humanismo hacia la América colonial fue en el ámbito educativo. Las universidades y escuelas establecidas en esta época promulgaban una educación basada en los principios humanistas, que enfatizaban el desarrollo integral del individuo, en base a los estudios de las artes liberales, la filosofía
e incluso las ciencias. Se dice que Velasco exploraba la educación humanista, que influyó en la formación de muchos políticos y pensadores que tomaron o fueron fundamentalmente jugadores de roles importantes de la administración colonial y eventualmente de la independencia de las naciones latinoamericanas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Flores Hernández y el día de hoy voy a hablar un poquito sobre el humanismo y la cultura colonial. Bueno, el humanismo dejó una gran marca sobre la época colonial, donde dejó las artes, la literatura y la arquitectura, que todas ellas se vieron profundamente influenciadas por todos los ideales humanistas, que buscaban la belleza, la verdad y el conocimiento. Este libro más que nada analiza cómo estas influencias se manifestaron tanto en las obras de arte, en las creaciones o construcciones, más que nada en las construcciones de las catedrales y más que nada en un libro de la época, así creando un patrimonio único con los elementos europeos e indígenas. Hola, mi nombre es Tia Denise Izquierdo Jiménez y yo les hablaré acerca de la conclusión a la que llegamos. La significación política y cultural del humanismo iberoamericano en la época colonial de Ambrosio Velasco ofrece una visión integral de cómo el humanismo influyó en la formación de la identidad política y cultural de América Latina. Este libro es esencial para entender las complejas interacciones y las ideas europeas y las realidades americanas, y cómo estas interacciones dieron lugar a una rica y diversa herencia cultural, que sigue siendo relevante en la actualidad. Espero que esta pequeña explicación de lo que trata el libro les haya gustado y les interese para que puedan leerlo y les sea útil en algún momento. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias por ver el video.